problema, tanto de la pornografía infantil como el caso de trata de personas. Efectivamente, Francisco, lamentablemente los avances son prácticamente nulos de parte de las autoridades. Tenemos, diría, incluso retrocesos respecto a las actuaciones que ya se venían construyendo con el paso del tiempo, esencialmente por recortes presupuestales, todo este cambio que ha tenido lo que fue la Policía Federal, que tenía una policía cibernética, y su traslado a la Guardia Nacional, que aparentemente no tendría que haber tenido una afectación, pero sí ocurrió. Y por otra parte, también no hay que olvidar que nuestro país enfrenta ya hace 15 años una profunda militarización asociada a la guerra, y esto ha tenido un debilitamiento de todas las instituciones del Estado mexicano, fiscalías, el Poder Judicial. Y como ya lo explicaba en el reportaje previo, pues las redes de macrocriminalidad, porque la violencia sexual contra niñas, niños y mujeres, particularmente jóvenes, es, después de la venta de armas, el negocio más rico que genera pues poder en todos lados, y México no está ajeno. Y hay otro factor, Francisco, y es que estamos hablando de violencia sexual digital, de tal suerte que esto es transnacional. Los principales consumidores suelen ser Estados Unidos, una parte de Europa Occidental. México se ha ocupado junto con Centroamérica como de los principales productores de estos materiales de violencia sexual digital, y en todo ello tenemos además poca expertise en términos de la policía cibernética, equipos obsoletos o poco competitivos, y por otra parte grupos criminales vinculados al mundo del ciberdelito con muchísimo avance y con bastante presupuesto por el gran negocio de miles de millones de dólares que representa esta violencia sexual digital. Juan Martín, avance y desarrollo tecnológico, vamos, ellos siguen creciendo, y las autoridades, vamos a hablar concretamente de las autoridades mexicanas, pareciera que solo queda el discurso, pero no la acción, ¿sí? De hecho, incluso está pendiente el tema de CIPINA, de este organismo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, que se pretende desaparecer. Efectivamente, Francisco, es muy triste decir que en esta administración federal, en estos 4 años, se han ido desmantelando instituciones, programas. Mencioné este cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, a la Policía Cibernética, que ha representado un grave retroceso. Estos intentos de eliminar el mecanismo de coordinación que representa el Sistema Nacional de Protección Integral, que no es una institución, sino precisamente coordina las tareas de todas las entidades federales, estatales y municipales, y esto está permitiendo como brechas, digamos, que van a dar oportunidad a que no se cumpla con las funciones esenciales del Estado, a que los grupos criminales tengan una ventana de oportunidad para aprovecharse, pues no solamente de las ausencias institucionales, sino incluso capturar a las propias instituciones. En ese sentido, Francisco, quisiera destacar el informe que han hecho nuestras colegas defensoras de la Oficina de Defensoría de la Infancia, precisamente en un caso denominado Ya no es un secreto. Y es una década de investigación que están haciendo en escuelas, porque precisamente los grupos criminales están capturando las escuelas preescolares. Hay 25 escuelas ya con casos documentados en 10 entidades de la República, donde niños de 3 a 6 años están siendo víctimas de violencia sexual organizada, precisamente para producir este material que después se vende en Internet y en la web profunda. Hay ya sentencia para varios responsables. La Secretaría de Educación Pública está sentenciada como responsable solidario y tiene obligación de prevenir esto, y hasta ahora, Francisco, solo han tenido silencio. Es a lo que nos referimos. Está creciendo esto en nuestro país por la complicidad y la corrupción de autoridades, pero también por la indolencia y la omisión muy lamentable de las autoridades responsables. Sí, muy fuerte esto que acabas de mencionar, y que lo da esta organización en el entorno de que la Secretaría de Educación Pública ha guardado silencio. Ya no digas tú se disculpa o promete algo, no. Silencio ante la enorme cantidad de denuncias de padres de familia, de bloqueos de escuelas, en fin, de todo lo que se ha tratado de hacer, y el silencio es sepulcral.
Recordarás, Francisco, que el 31 de mayo de 2021 se presentó el informe Es un secreto, con en aquel tiempo 18 casos en 7 entidades federativas. El presidente de la República en la mañanera a los 2 días habló de este tema y lo designó a la secretaria Rosa Isela de la Secretaría de Seguridad, precisamente a quien le corresponde coordinar la Guardia Nacional y la Policía Cibernética. Sí. Y quedaron en 15 días dar informe y ya pasaron 2 años, se presentó la actualización con incremento de casos de 18 a 25 escuelas capturadas por grupos criminales con funcionarios identificados y ya con investigaciones y algunas sentencias. 7 pasamos a 10 entidades federativas y el silencio sigue siendo tristemente la respuesta. Por ello es que México se ha convertido en un paraíso para la explotación sexual. Recordemos la periodista Lidia Cacho hace 15 años con su investigación por las redes criminales de políticos, empresarios en Cancún, la cual ahora está exiliada en España porque tiene amenazas de muerte o la intentaron asesinar acá en México. Y así tenemos muchos casos documentados específicamente sobre la violencia sexual y en este caso digital, que sigue creciendo. Todas las alertas internacionales nos lo dicen y lamentablemente la corrupción, la indolencia y precisamente el silencio siguen siendo la respuesta. Sí, son los pendientes que nos está dejando, como nos lo dejaron otras administraciones, hay que subrayarlo y decirlo, pero son muchos los pendientes que nos deja esta administración. No se ha podido con pobreza, con educación, con salud, no se ha podido con inseguridad, con violencia, con economía, no se ha podido con trata de personas, con explotación sexual. Y están pensando más en el tema de la sucesión presidencial. A ver, nada más déjame preguntarte algo más que también es parte importante, Juan Martín. ¿En qué estamos fallando la sociedad? Que también tenemos una responsabilidad. Mira, Francisco, te agradezco mucho la pregunta porque por supuesto que tenemos que seguir exigiendo al Estado y a sus instituciones, pero también todas y todos tenemos la posibilidad. Hay algo que nosotros llamamos la cultura adultocéntrica. Es igualito que el machismo, que hace pensar que los hombres son mejores que las mujeres, o el racismo, que hace pensar que las personas de piel blanca son mejores que las de afrodescendientes o indígenas. Bueno, el adultocentrismo parte de la idea de que las personas adultas tienen más valor y son más importantes sus temas que los de niños y niñas. Este adultocentrismo nos atraviesa a todos y a todas. Por eso agradezco este espacio, Francisco, porque estamos hablando de niños y niñas. Y por supuesto que hay muchos temas de interés, pero decidiste tocar este tema. Y esto no sucede en todos los medios de comunicación. Los políticos o las élites políticas no tienen a la niñez como un asunto de prioridad porque no es rentable, porque no votan, porque no pagan impuestos, porque no se les puede sacar dinero. Eso hace que entonces todos los temas de la agenda de infancia, sin importar el partido político, sin importar si es campaña de gobernatura, si es de presidencia municipal o presidencial, la agenda de infancia no está. Y esto lo acabamos de ver en las 2 contiendas electorales de Coahuila y Estado de México. No hubo absolutamente nada, por supuesto organizaciones que presionaron y insistieron, pero no están en la agenda. Este adultocentrismo, todas y todos lo tenemos que resolver y reconocer en nuestras casas, en las escuelas y en las comunidades, y por ahí podemos empezar. Así de sencillo, escuchar a niños y niñas, hacerles partícipes de los temas, porque esa es la mejor forma de protegerlos. Juan Martín, con esto que acabas de decir, la respuesta sería, acuérdate de una cosa, los niños no votan, por eso no importan a las autoridades. Juan Martín, te agradezco enorme, como siempre, que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe.